Hola, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de Las hilanderas, un cuadro que pinta Velázquez muy al final de su carrera. Él muere en 1660, Las hilanderas lo pinta unos pocos años antes, no sabemos exactamente la fecha, más o menos en el mismo momento que Las meninas. Estoy grabando aquí, por cierto, desde una finca preciosa en el sur de Portugal, en el Alentejo, una finca de ovejas y de alcornoques, donde hay un pequeño hotel, Herdade das Barradas da Serra, que es un sitio precioso. Bueno, Velázquez, Las hilanderas. Muy pocos años después de pintarse el cuadro, aparece registrado en un inventario donde se le describe como la fábula de Aracne. Debemos de suponer, por lo tanto, que ese es el tema del cuadro. Y efectivamente, en el fondo del cuadro, relegado a un segundo plano, aparece una escena que se refiere a ese mito que cuenta Ovidio en las Metamorfosis, libro sexto, y habla de una tejedora que era tan de origen humilde, que se llamaba Aracne, una mujer que tejía tan bien que desafió a la diosa Minerva a un concurso. Y los artistas contemporáneos y algunas otras personas se lo tomaron como un ejemplo que permitía hablar de la altura a la que podía llegar el arte. Lo que veis al fondo es un tapiz y delante del tapiz 5 mujeres, 3 de ellas son testigos de lo que hacen las otras 2. Una con casco es Minerva, la diosa que castiga a Aracne por haberse atrevido a desafiarla. Lo más interesante quizá de esta parte del cuadro es que el tapiz que se ve al fondo reproduce un cuadro que estaba en la colección real española en ese momento. Es un rapto de Europa de Tiziano. Había llegado a Madrid en 1562, casi 100 años antes de pintarse este cuadro. Y no solo eso, sino que además, en vida de Velázquez, cuando Velázquez era joven, Rubens viajó a Madrid, estuvo en Madrid 9 meses y copió el cuadro de Tiziano. Se lo llevó con él a Amberes cuando se fue de Madrid. Cuando murió el rey Felipe IV, para quien pinta Velázquez, se lo compró a sus herederos y el cuadro había vuelto a Madrid unos pocos años antes de que Velázquez pintase Las hilanderas. Lo que está haciendo Velázquez aquí, por lo tanto, es llamar la atención al linaje al que él pertenece, a la pintura como una cadena que tiene eslabones muy ilustres, en este caso, Rapto de Europa de Tiziano, copiado por Rubens. Por lo tanto, él se sitúa como un eslabón en esta cadena tan ilustre y está refiriéndose con ello a la importancia que tiene el arte de la pintura y a la importancia que tiene él dentro de ese arte. Recordar que tanto Tiziano como Rubens eran dos de los pintores más reconocidos de toda la historia del arte europeo, se habían convertido en figuras míticas en ese momento. Durante mucho tiempo se olvidó que el tema del cuadro era la fábula de Aracne. Durante mucho tiempo, como digo, siglo XIX, gran parte del siglo XX, lo que interesó fue la escena del primer plano y por eso el cuadro durante mucho tiempo se llamó Las hilanderas y parecía una escena en la que se reproducía un taller de palacio, un lugar normal ocupado por gente común, y en una época en la que interesaba mucho la historia social, pues esta fue la parte que interesó a los historiadores. También sobre la parte delantera del cuadro tenemos mucha información. Por ejemplo, la idea de relegar al fondo la imagen en la que está el contenido principal del cuadro es una idea que aprende Velázquez de dos pintores que trabajaban en Amberes a final del siglo XVI, Peter Aertsen y Joachim Beukelaer. Conocería sus obras porque se importaron algunas a España o porque se hicieron muchos grabados que se difundieron por toda Europa. La escena del primer plano hace referencia a una cita de Plinio el Viejo que habla de un pintor antiguo, Antífilos, que pintó una sala llena de mujeres tejiendo. Las poses de algunas de las mujeres del primer plano se inspiran en algunos de los desnudos que pintó Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina. Recordar que Velázquez estuvo en Italia 2 periodos bastante largos de tiempo, aparte de que para conocer a Miguel Ángel había muchos grabados y copias, era un pintor muy conocido. Sin embargo, tengo la sensación de que la información que se ha dado antes de lo que ocurre al fondo y la información que se ha ido acumulando a través de muchas generaciones de historiadores sobre lo que ocurre en el primer plano me alejan un poco de la sensación de que es un cuadro muy especial, y no lo es solo por esta información concreta. Un cuadro, digamos, que no interesante, que no me emocione, que no me conmueva, puede tener todos estos mismos rasgos. Lo que quiero intentar es acercarme a lo que el cuadro tiene de peculiar, de distinto de lo que pintaría otro artista, lo que el cuadro tiene de puramente velazqueño. Y me quiero centrar sobre todo en 2 cosas. Una es la naturalidad o la modestia, podríamos decir, con la que pinta Velázquez, que caracteriza su estética, y la segunda es una especie de paradójica combinación entre realismo e idealismo. Lo primero, uno cuando ve un cuadro de Velázquez tiene la sensación de que pinta sin aparente esfuerzo, de que parece una de estas personas que van por la vida haciendo cosas como si no les costase nada. Pues en la estética de Velázquez hay algo de eso. Un lugar donde se ve muy claramente, yo creo, es en el contraposto. Si os fijáis, las figuras del primer plano están posadas de manera que la parte superior del cuerpo se dispone en dirección contraria a la parte inferior del cuerpo. Esto se llama contraposto, es un recurso
una herramienta, que según Plinio el Viejo inventa Policleto, un escultor antiguo, que lo que hace es adelantar una pierna, con ello romper la horizontal de la cadera y con ello situar las piernas hacia un lado y la parte del tronco, el pecho, hombros, brazos en dirección contraria, y con ello le da vitalidad o dinamismo a la imagen. Bueno, eso se convierte en un recurso que utilizan muchísimos pintores. Os enseño dos de los que lo hacen con más éxito, en mi opinión. Miguel Ángel en La Victoria, una escultura que está en el Palacio de la Señoría en Florencia, y os enseño también una figura del cuadro de Tintoretto, El lavatorio, que está en el Museo del Prado, que Velázquez conocería muy bien, como conocería también esa escultura de Miguel Ángel. Y veis, hay una cosa muy bonita, que es como esta herramienta inventada en la antigüedad se convierte en herramienta muy protagonista de la historia del arte. Es una idea que en última instancia viene de la figura retórica, literaria, de la antítesis en la antigua Grecia. Aristóteles nos dice que para explicar una cosa o para aclararla es importante o interesante compararla con su contraria. Bueno, de esa idea surge. Si pensáis en Miguel Ángel, en Tintoretto, en tantos otros artistas, cuando posan una figura, cuando pintan una figura con este contrapuesto, lo hacen de manera muy enfática. Están señalando lo que están haciendo, están diciendo, mirar qué bonito es hacer cosas de esta manera y mirar qué bien lo hago yo. Cada artista está pensando de esa manera y, sin embargo, en Velázquez, y esto es lo peculiar y es a lo que voy, el contrapuesto de una figura como la mujer de la izquierda, que parece que está sujetando en una postura muy exagerada las cortinas, es un contrapuesto igual de enfático que los que os he señalado. También la mujer que está en la rueca, fijaros cómo la parte superior de su cuerpo mira hacia la derecha y la parte inferior está dispuesta en dirección contraria, o la mujer que está en la derecha junto al huso, que está con un ovillo, está hilando la lana. Lo mismo, ¿no? Un contrapuesto muy enfático también. Y sin embargo, tengo la sensación de que en Velázquez, si alguien no nos dice mirar el contrapuesto, no nos daríamos cuenta de que existe. Y esa es la cualidad que es muy particular de su arte, que tiene que ver con su voz, con su visión, con lo que le hace distinto de otros artistas y con la emoción particular que se deriva de su arte. Lo que estamos es en intentar establecer unos parámetros que nos definan qué es lo velazqueño, cuál es la estética de Velázquez. Antón Rafael Mengs, un pintor que estuvo en uno de los grandes pintores europeos del XVIII, que trabajó en Madrid bastante tiempo y que por lo tanto conoció bien a Velázquez, dijo de su manera de pintar que parecía pintar con la mera voluntad, como si lo hiciese sin esfuerzo. Pues algo de eso veo yo en estos contrapuestos, ¿no? Creo que es un muy buen sitio para verlo. Rubens, cuando estuvo en Madrid, dijo del arte de Velázquez que le gustaba mucho por su modestia. Estaba hablando no del pintor, sino de su pintura. Yo también creo que esa cualidad de la discreción o la modestia tiene que ver con esta naturalización, con esta manera de pintar sin aparente esfuerzo. Es como si el pintor no estuviese llamando la atención sobre lo que está haciendo, que también puede ser una virtud, pensar en la escultura de Miguel Ángel, que es espectacular, maravillosa. Pero sin embargo, la virtud de Velázquez, su cualidad es diferente y tiene que ver con esta discreción, esta naturalidad. Un pequeño inciso: me gusta la idea de que la estética de un pintor, en este caso su discreción o modestia, se pueda asociar a una ética y que podamos aprender de la estética de un artista una cualidad que nos podamos llevar a la vida, ¿no? Hay que pensar que la modestia o la discreción en manos de alguien de un enorme talento pues son cualidades, son buena cosa. Nos da igual que Velázquez fuese así o no lo fuese personalmente. Lo que importa es que esas cualidades éticas o morales se pueden extrapolar o podemos pensar en ellas a partir de ver su pintura. Y por último, y conectado con lo anterior, una combinación muy peculiar en Velázquez entre naturalismo o realismo, usemos esa palabra mejor, e idealismo, que son principios aparentemente contradictorios. El realismo de Velázquez está, pues por ejemplo, ver las mujeres en primer plano, ¿no? Están rodeadas de herramientas de su trabajo, son mujeres comunes, vestidas de forma común. Ahí hay un artista que está valorando lo cotidiano, valorando lo que no es extraordinario, valorando lo normal, lo que nos rodea. Eso es novedoso en la pintura, eso surge, por ponerle un nombre, muy a final del siglo XVI en el arte de Caravaggio. Y se ha entendido siempre como muy contrario o muy opuesto, como reacción al idealismo. El idealismo es una manera de entender la vida, o en el caso del arte, de entender el arte, en el cual el arte es vehículo de acercarnos a ideas superiores de las cosas, ¿no? Todo lo que hay aquí no es más que una versión inferior y lo que aspiramos a hacer naturalmente es llegar a su mejor versión. Y por ejemplo, un artista pinta un árbol, es un árbol maravilloso, ideal, la mejor versión posible de un árbol, y al verlo nos elevamos y nos acercamos a él. O un pintor pinta una mujer, como las que hay en esta escena, y la pinta con intención también de pintar una mujer ideal, una idea de una mujer que de nuevo nos ayude a nosotros a transportarnos, a acercarnos a esa idea, la realidad entendida únicamente como punto de partida para llegar a un lugar superior. Parecen cosas contrarias, contradictorias, y sin embargo en Velázquez conviven perfectamente, sorprendentemente diría yo también, ¿no? Fijaros en estas mujeres que parecen haberse iniciado de nuevo la idea del contrapuesto como figuras antiguas,
pensar en el arte de Miguel Ángel, y a partir de ese origen Velázquez las ha transformado en mujeres normales, que no dejan de ser, sin embargo, mujeres que por estas poses aspiran a la belleza. Yo creo que es inevitable en época de Velázquez, y esto lo encontramos en todos los pintores, el entender el arte como una herramienta que ayuda a acercarnos a lo ideal y que nos ayuda a entender al menos este concepto del idealismo. La historia del arte como disciplina académica, y en esto lo único que hace es reflejar lo que nos ocurre en muchos ámbitos de la vida, ha sido demasiado drástica, yo creo, en separar realismo de idealismo, y parece que Caravaggio no puede ser más que realista, o Velázquez es novedoso, como lo es parte de la pintura del siglo XVII, por ser realista, y por lo tanto son contrarios al idealismo. Sin embargo, se ve en el arte de Velázquez que conviven perfectamente estas dos cosas, porque los seres humanos, como se refleja en este cuadro, pues somos contradictorios y somos paradójicos. Y lo natural y lo normal es que lo seamos y que convivan en nosotros nociones aparentemente opuestas. Y una cosa que se puede llevar a otros ámbitos de la vida, el de la política, se me ocurre, en el que hay mucha polarización también, como si cada uno de nosotros no pudiésemos pensar una cosa y otra que parezca su contraria al mismo tiempo y tuviésemos que optar por ideas que sean absolutamente contrarias. Pues lo normal en la vida, y esto se aprende del arte, es que convivan contrarios, y lo normal es que seamos nosotros, como lo es el arte de Velázquez, paradójicos y contradictorios. Con eso lo dejamos y nos vemos en otro vídeo.